Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando los ángulos miden más de 90 grados. Nosotros ya aprendimos a trabajar con todas las funciones trigonométricas siempre cuando el ángulo mide 90 grados o menos de 90 grados que hemos trabajado. Ahora vamos a regresar un poquito a funciones trigonométricas y vamos a ver ahora el tema funciones trigonométricas en el plano cartesiano para ángulos mayores de 90 grados. Fíjense bien de la explicación, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Si un punto queda en el primer cuadrante, como ya vimos, su abscisa es positiva, su ordenada es positiva, como estamos viendo aquí. Aquí está en el primer cuadrante. Abscisa positiva, ordenada positiva. Este sería el ángulo, este sería el ángulo A. Este sería el ángulo A. Y este sería el arco que describe. El arco que describe. Este arco se llama teta. A este símbolo como un O. El símbolo así lo voy a hacer grande aquí. Este símbolo se llama teta. Bien. Entonces ese ángulo, este arco se llama teta. En este caso, el ángulo A va a ser igual al arco teta. Al arco teta. ¿Sí se fijan? El ángulo, cuando el ángulo es mayor, este es el caso que hemos visto hasta ahorita. Sí, es todo lo que hemos visto hasta ahorita. El caso donde el ángulo varía entre 0 y 90 grados. Es todos los casos que hemos visto. Bien, pero ahora ¿qué pasa si el ángulo mide más de 90 grados? El ángulo siempre se mide a partir del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como los cuadrantes. En sentido contrario a las manecillas del reloj, así se miden los ángulos, pero a partir del eje X. Aquí se lo puse más clarito. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa en el segundo? Aquí lo saqué aparte, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vemos que la abscisa es negativa, punto, y que la ordenada es positiva. Este punto está, ¿cuántos son sus valores? No estamos sacando sus valores ahorita, nada más que entiendan qué sucede. Si un punto tiene abscisa negativa, ordenada positiva, el punto está en el segundo cuadrante. Ahora, se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Como ya vimos, está apoyado sobre el eje de las abscisas. Como ya vimos anteriormente, este es el ángulo A. Este es el ángulo A. Pero el arco se mide a partir del eje de las abscisas, siempre de las abscisas. Y su ángulo teta sería todo este, el arco teta sería todo esto. Todo esto sería el arco teta. Siempre este es el que me interesa conocer. ¿Sí? Aquí no hay problema. El ángulo A es igual a teta 1, al arco. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué va a suceder para este ángulo A? Para este ángulo A, ¿qué va a suceder? A 180, que es todo esto, ¿sí? Menos teta 2, que es todo esto. Si a 180 le quito teta 2, me queda el ángulo A. El ángulo A va a ser igual a 180 menos lo que vale el arco 2, el arco 2. Entonces, este sería igual, ¿me queda qué? El ángulo A. Repito, ¿cómo hallo el ángulo A? A 180 le quito lo que vale teta 2, que es el arco. Bien, y quedó que el ángulo A va a ser igual a 180 menos teta 2. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Aquí ya tengo el tercer cuadrante. El ángulo está, pues, se forma un triángulo rectángulo siempre apoyado sobre el eje de las abscisas. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo A, este sería el ángulo A. Medido, apoyado sobre el eje de las abscisas. Pero el arco teta 3 se mide desde el eje X positivo y es todo este hasta acá. ¿Esto valdría qué? Teta 3. Todo esto valdría teta 3. Pero entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo A? El ángulo A va a ser igual a ¿qué? A todo lo que vale teta 3. Le quito 180, que es esto, y me queda este pedacito, que es el ángulo A. Es decir, al arco teta 3 le quito el ángulo A y ya me da el arco A y ya me da teta 3 menos 180, perdón, si teta 3 es todo esto, se pasa de 180. Si le quito 180 ya me queda el ángulo A. Entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo A? A teta 3, el arco
teta 3 menos 180 me queda igual al ángulo ¿qué? A. ¿Y qué sucede cuando el punto está en el cuarto cuadrante? Recuerden que se fuera un triángulo rectángulo porque la abscisa está apoyada en el eje X, la ordenada está también paralela al eje Y. Entonces, para este cuadrante la abscisa es positiva, la ordenada es negativa. Aquí no lo dije, pero para este cuadrante la abscisa es negativa, la ordenada también es negativa, los dos son negativos. Y su distancia, acuérdense que la distancia siempre va a ser positiva. La distancia siempre va a ser positiva. En cualquier lado, la distancia siempre va a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, pues sería, ¿a qué es igual el ángulo A? Si a 360 grados, que es toda la vuelta, a 360 grados, le quitamos a este pedacito que es el ángulo A, me queda el teta 4. Es decir, ¿a qué va a ser igual el ángulo A? El ángulo A va a ser igual a 360 grados menos lo que vale teta 4, que es todo esto lo que vale teta 4. Aquí lo puse, teta 4 vale todo esto. Si a 360 grados le quito teta 4, me queda el ángulo A. Es decir, el ángulo A es igual a 360 grados menos lo que vale el arco teta 4. Ahora bien, todo este rollo, ahora, ¿qué sucede cuando el ángulo mide más de 90 grados? ¿Qué pues sucede con las funciones trigonométricas? Lo que sucede con las funciones trigonométricas es que los signos es lo que me va a decir si está en el primero, segundo o tercer cuadrante cada función trigonométrica. Y vamos a verlo aquí, muy sencillo. La función seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto para el ángulo A siempre es Y, el cateto opuesto para el ángulo A siempre es Y, el cateto opuesto para el ángulo A siempre es Y, el cateto opuesto para el ángulo A siempre es Y y lo tengo de rojo. El cateto adyacente para el ángulo A siempre es X, el cateto adyacente para el ángulo A siempre es X, el cateto adyacente para el ángulo A siempre es X, el cateto adyacente para el ángulo A siempre es X. Entonces puedo medir ángulos que estén entre 0 y 90, entre 90 y 180, entre 180 y 270 y entre 270 y 360. ¿Ok? Bien, incluso pueden dar más vueltas y donde termine, ahí está el ángulo. Por eso se dice que podemos medir ángulos de más de 360 grados. Bien, pero bueno, vamos a verlo aquí cómo está. Vamos a ver las funciones trigonométricas. Para estos triángulos, rectángulos, siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto es Y, la función seno, y la hipotenusa siempre es la distancia. Entonces vamos a ver qué pasa con la función seno para el primer cuadrante. Para el primer cuadrante, función seno del ángulo A. Siempre va a ser cateto opuesto Y, positiva, entre hipotenusa D, que siempre es positiva. Entonces me queda Y positiva, ordenada, distancia positiva, entonces la función seno en el primer cuadrante es positivo. ¿Qué pasa para la función seno en el segundo cuadrante? Que es este. Para la función seno del ángulo A. La fórmula es la misma, ordenada sobre distancia. Para el ángulo A, ¿cuánto vale la ordenada? La ordenada es positiva y la distancia es positiva, entonces me queda positivo, la ordenada es positiva, la distancia es positiva, entonces la función seno para el segundo cuadrante sería ¿qué? Positivo. Más entre más, más. ¿Qué pasa para la función seno en el tercer cuadrante? La fórmula es la misma, ordenada sobre distancia. Su ordenada es negativa, y su distancia es positiva. Entonces sería ordenada negativa entre distancia positiva y me queda que menos entre más, ¿qué da? Menos entre más me da menos. Entonces la función seno en el tercer cuadrante es negativo. Vamos a ver qué pasa con la función seno en el cuarto cuadrante. Aquí está el ángulo A. La definición es la misma, cateto opuesto sobre distancia. El cateto opuesto es ¿qué? Negativo. Entonces el cateto opuesto es negativo y la distancia siempre es ¿qué? Positiva.
y me vuelve a quedar menos entre más me da menos. Entonces los signos me dicen cómo está la función en cada uno de los cuadrantes. La función seno es positiva en el primer cuadrante, positiva en el segundo cuadrante, negativa en el tercer cuadrante, negativa en el cuarto cuadrante. Bien, entonces la función seno siempre, si ustedes se fijan, siempre va a estar referido al cateto opuesto. Positiva, la ordenada es positiva en el primer cuadrante, positiva en el segundo cuadrante, entonces el seno es positivo y positivo en el primer y segundo cuadrante. En el tercer cuadrante la ordenada es negativa, en el cuarto cuadrante la ordenada es negativa, por eso las funciones seno son negativas. Analicemos qué pasa con la función coseno. Coseno es cateto, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente para el ángulo A siempre va a estar referido al eje X, este es el cateto adyacente, la abscisa. Para el ángulo A este es el cateto adyacente, la abscisa. Para el ángulo A este es el cateto adyacente y para el ángulo A este es el cateto adyacente en cada uno de los cuadrantes. Entonces veamos, ¿qué pasa en el primer cuadrante? Cateto adyacente positiva entre distancia o hipotenusa positiva, entonces me queda cateto adyacente positivo, distancia positiva, entonces la función coseno es positiva en el primer cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo? ¿Sí? Cateto adyacente negativa, distancia positiva. Cateto adyacente negativa, distancia positiva. Entonces menos entre más me da, menos. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Cateto adyacente negativo, hipotenusa o distancia positiva, entonces me queda menos entre más, ¿sí? Cateto adyacente sobre distancia y menos entre más me da menos. ¿Qué pasa para el cuarto cuadrante? Abscisa positiva, distancia positiva. Entonces me voy a quedar abscisa positiva, abscisa entre distancia, distancia positiva. La función coseno es, en el cuarto cuadrante es positivo. ¿Qué pasó con la función coseno? Coseno está dado en función del eje de las abscisas. Entonces, ¿cómo es la abscisa en el primer cuadrante? Positivo, la función positiva. ¿Cómo es la abscisa en el segundo cuadrante? Negativa, la función coseno es negativa. ¿Cómo es la abscisa en el tercer cuadrante? Negativa, por eso la función es negativa. ¿Cómo es la abscisa en el cuarto cuadrante? Positiva, por eso también aquí es positiva. Bien, ahora vamos a ver la función tangente. La función tangente está dada por la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, en este caso ordenada sobre abscisa. Veamos qué pasa para el primer cuadrante. Tangente. Cateto opuesto, positiva. Cateto adyacente, positiva. Cateto opuesto para el ángulo A, cateto opuesto es Y, cateto adyacente es X. Entonces es positivo, cateto opuesto, positivo el cateto adyacente, entonces la tangente es positiva. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Cateto opuesto Y positivo, cateto adyacente X negativa. Entonces me queda Y, cateto opuesto positiva, cateto adyacente negativo. Entonces me queda más entre menos me da menos. ¿Qué pasa para el tercer cuadrante, para el ángulo A? Cateto opuesto Y sobre cateto adyacente X. La Y es negativa y la X también es negativa, entonces me queda menos entre menos, me da igual a ¿qué? A más. ¿Y qué pasa para el cuarto cuadrante, para el ángulo A? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es Y negativo, el adyacente es X positivo, entonces me queda menos entre más. Cateto opuesto negativo, cateto adyacente positivo. Y menos entre más da menos. Y ya tengo los signos de las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente para los cuatro cuadrantes. El seno va a ser más entre más, me va a dar más en primer cuadrante. En el segundo cuadrante positivo, tercer cuadrante negativo, cuarto cuadrante negativo. El coseno es positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, negativo en el tercero y positivo en el cuarto. Y la tangente es
positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, positivo en el tercero, negativo en el cuarto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la función cotangente, tangente, cotangente, secante y cosecante? La cotangente es igual al recíproco de la tangente. Si aquí era y sobre x, va a ser x sobre ¿qué? Sobre y. X sobre y. Pero si aquí era más entre más, al revés, sigue siendo más entre más, da positivo. Aquí era más entre menos, su recíproco es menos entre más, es lo mismo, negativo. Aquí es menos entre menos, su recíproco, menos entre menos, sigue dando positivo. Y aquí su recíproco de menos entre más va a ser más entre menos y va a dar menos también. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los signos de la tangente son iguales a los signos de la cotangente. ¿Se fijaron? Ya tengo entonces seno, coseno, tangente y cotangente. ¿Qué pasa con la secante? Secante del ángulo A. Bueno, aquí no puse ángulo A. El ángulo es A. Cotangente del ángulo A es igual a X sobre Y. Pues la secante es el recíproco del coseno, es decir, hipotenusa o lo que sea, distancia sobre cateto adyacente. Es el recíproco. Así se define la cosecante, hipotenusa, en este caso distancia, sobre cateto adyacente, en este caso X. Entonces aquí era más entre más, sería al revés, más entre más, sigue dando más. Menos entre más, aquí sería más entre menos, sería menos. Y entonces aquí sería más entre más, me sigue dando más. ¿Qué significa? Que los signos del coseno son iguales a los signos de la secante. ¿Correcto? Y el seno, ¿qué pasa con la cosecante? Cosecante de A se define como la hipotenusa, en este caso D, sobre el cateto opuesto, en este caso Y. Y aquí era Y sobre D, seno. Cosecante, D sobre Y. Entonces nomás es voltear los signos, el recíproco de los signos. Pero más entre más, si los volteo sigue siendo más, más entre más sigue siendo más. Aquí es menos entre más. La cosecante sería más entre menos, pero más entre menos también da menos. Aquí el seno es en el cuarto cuadrante menos entre más. La cosecante sería más entre menos, pero más entre menos también me da ¿qué? Menos. Entonces los signos del seno son iguales a los signos de la cosecante. Los signos del coseno es igual a los signos de la secante. Los signos de la tangente es igual a los signos de la cotangente. De esta manera nosotros ya podemos hallar cualquier ángulo, cualquier valor de un ángulo que sea mayor a 90 grados, incluso mayor a 360 grados. Y eso lo vamos a aclarar en algunos problemas. Bien.